En el ensayo en vídeo de hoy, exploraremos el fascinante mundo de Haruki Murakami, el renombrado autor japonés famoso por su innovadora combinación de realidad y fantasía en sus escritos. Nacido en Kioto, Japón, en 1949, Haruki Murakami comenzó su carrera en la literatura después de dirigir un bar de jazz. Su capacidad única para entrelazar la vida cotidiana con elementos de lo fantástico le ha valido una base de fans global dedicada y numerosos premios literarios. El avance internacional de Murakami se produjo con su novela Norwegian Wood, una historia sobre la mayoría de edad ambientada en medio de la turbulencia política y cultural de la década de 1960 en Japón. Aunque no es tan surrealista como algunas de sus otras obras, Norwegian Wood presentó a los lectores el estilo de prosa poética y melancólica de Murakami. Más allá de la narrativa superficial, una mirada más cercana a las obras de Murakami revela una intrigante interconexión entre la realidad y lo misterioso. A menudo, los personajes se ven empujados a circunstancias extrañas e inexplicables, desdibujando las líneas entre lo ordinario y lo extraordinario. Más que una simple elección artística, la fusión de realidad y fantasía de Murakami puede verse como un reflejo de la condición humana. Al mezclar lo familiar con lo desconocido, obliga a sus lectores a afrontar sus propias vidas, y la siempre presente extrañeza que lo sustenta. Uno de los temas recurrentes en las obras de Murakami es la alienación que acompaña a la vida urbana moderna. Sus personajes a menudo luchan contra sentimientos de soledad y aburrimiento, que sirven como caldo de cultivo perfecto para acontecimientos que trascienden lo ordinario. Mientras navegan por sucesos peculiares en entornos comunes, los personajes de Murakami se transforman, a veces inesperadamente. Desentrañan dimensiones secretas de sus personalidades, enfrentan sus miedos y enfrentan sus deseos más profundos, todo dentro de un mundo intrínsecamente vinculado al nuestro. El don de Murakami radica no solo en su capacidad para contar cuentos cautivadores, sino también en la profundidad emocional que infunde en sus narrativas. Su exploración de las emociones humanas es infaliblemente conmovedora, a menudo raya en lo surrealista, y es el principal impulsor de la magia de sus obras. Otro rasgo distintivo del estilo de Murakami son sus referencias intertextuales a la literatura occidental y la música clásica, perfectamente entretejidas en el tejido de sus narrativas. Esta polinización cruzada de culturas e ideas muestra su creencia en la universalidad de las experiencias humanas. Con el tiempo, el estilo narrativo único y las exploraciones temáticas de Murakami han instigado la creación de un nuevo género literario, el realismo de Murakami, caracterizado por una peculiar combinación de absurdo, sucesos fantásticos y vida cotidiana mundana. A pesar de tener más de 40 títulos a su nombre, incluidas novelas, colecciones de cuentos y obras de no ficción, Murakami sigue siendo un hombre ferozmente reservado, que concede entrevistas poco frecuentes y mantiene una vida discreta con su esposa en Tokio. Sin embargo, su influencia une a lectores, escritores y pensadores de todo el mundo. Al otorgar a Murakami el premio Franz Kafka, el aclamado autor J.M. Coetzee lo elogió como una figura singular de la literatura mundial, y uno de los novelistas más originales e importantes que se escriben en la actualidad. Murakami es sin duda un maestro artesano, que crea narrativas intrincadas que atraen al subconsciente de sus lectores, desafían sus percepciones y los sumergen en un reino donde la realidad y la fantasía se entrelazan para crear un todo poético y fascinante. Además de sus méritos literarios, a las obras de Murakami se les atribuye el creciente interés de los lectores internacionales por la cultura japonesa. Sus evocadoras descripciones de la vida cotidiana en Japón, combinadas con una sensibilidad globalizada, han hecho de sus escritos una puerta de entrada interesante para comprender los matices de Oriente. Sin embargo, incluso cuando Murakami otorga información sobre los aspectos de su tierra natal, sus narrativas no se limitan a las fronteras nacionales. En última instancia, sus historias trascienden contextos culturalmente específicos, a menudo lidiando con temas universales de amor, pérdida, identidad y el enigma de la existencia. Más que un autor, Haruki Murakami ocupa un espacio único en la literatura contemporánea. Como cronista de lo ordinario y lo extraordinario, lo personal y lo universal, lo literal y lo simbólico, desafía las fronteras literarias convencionales y continúa inspirando a una audiencia mundial. Atravesar los paisajes de las obras de Murakami es una experiencia inmersiva que invita a los lectores a vislumbrar la intrincada interacción de la realidad y la fantasía. Su universo narrativo, a la vez familiar y misterioso, muestra la naturaleza, en última instancia, fluida, de la existencia humana. El viaje literario de Murakami continúa, y con él, su exploración de lo fantástico dentro de lo cotidiano. Sus obras resuenan con ecos de aquel incesantemente curioso observador de la vida, para quien el mundo de la imaginación sigue siendo una frontera eterna por descubrir y habitar. Murakami es un faro para aquellos que buscan profundizar en las profundidades del alma humana, uniendo el aparente abismo entre lo cotidiano y lo extraordinario con sus narrativas bellamente texturizadas.
Su estilo distintivo, repleto de empatía y perspicacia, consolida su posición como luminaria de la literatura contemporánea. Al igual que los exploradores de antaño que esperaban descubrir los límites del mundo conocido, los lectores que navegan por los mundos dentro de las novelas de Murakami buscan comprensión, atravesando paisajes al mismo tiempo familiares y diferentes. A medida que pasan las páginas de las obras de Murakami, los lectores se aventuran más allá de las puertas de lo mundano hacia reinos extraordinarios donde los límites de la realidad son transitorios, y los misterios de la vida quedan al descubierto. Porque dentro de estas páginas, el escritor, el lector y sus mundos compartidos se encuentran, se fusionan y, en última instancia, se transforman. Murakami dijo una vez, lo más importante que aprendemos en la escuela es saber que las cosas más importantes no se pueden aprender en la escuela. Es este espíritu de exploración y mentalidad abierta, libre de expectativas y nociones preconcebidas, lo que infunde a sus narrativas su encantador lirismo y poder transformador. Empuñando la potente alquimia de las palabras, Murakami nos lleva a las costas más lejanas de nuestra conciencia e imaginación. A través de sus obras, nos invita a abrazar el asombro, y el asombro inherentes que impregnan nuestra vida cotidiana, pidiéndonos que veamos el mundo y a nosotros mismos de maneras nuevas y esclarecedoras. Viajar a través de las narrativas de Murakami es como seguir el ritmo adormecedor de una pieza de jazz, a la vez familiar y novedosa, reconfortante y desafiante. En última instancia, nos obliga a afrontar los ricos matices de la experiencia humana, y a considerar la existencia que se encuentra más allá del brillo de la realidad aparente. Dentro de los fluidos paisajes de las narrativas de Murakami, los lectores no son espectadores sino participantes, entrando en un reino que es a la vez profundamente personal y universalmente identificable, un mundo donde los pensamientos y las emociones resuenan mucho después de que se ha pasado la página final. Como maestro tejedor de la realidad y la fantasía, de lo ordinario y lo extraordinario, Murakami continúa atrayéndonos a su rico tapiz narrativo, un mundo donde las líneas entre lo tangible y lo intangible se desdibujan, ofreciendo a los lectores una experiencia literaria única y transformadora. Como cronista del viaje humano, Murakami levanta un espejo del mundo, y nos pide que veamos y comprendamos los reinos que se encuentran más allá de lo que los ojos pueden percibir. Con él, los lectores viajan a través de interminables llanuras de sueños y realidades, navegando en busca de sí mismos. Los escritos de Murakami, debido a que operan en un ámbito simbólico que trasciende los límites de la experiencia individual, evocan diferentes respuestas en diferentes lectores. Estimulan la introspección individual y generan conocimientos profundos que pueden alterar el curso de la vida. De hecho, a través de su extraordinaria combinación de elementos de realidad y fantasía, vida ordinaria y dinámicas interpersonales enigmáticas, Murakami involucra a los lectores y los inspira a ver más allá de lo obvio, animándolos a profundizar en los misterios que se encuentran tanto dentro como fuera de ellos. Y a medida que viajamos junto a sus personajes a través de un paisaje tanto interno como externo, llegamos a comprender, como dijo una vez Murakami, que si solo lees los libros que todos los demás leen, solo puedes pensar lo que todos los demás están leyendo. Otros están pensando, desde la mundanidad metronómica de la vida urbana hasta las profundidades surrealistas del subconsciente. Murakami nos recuerda que el mundo es, en esencia, una frontera exploratoria, esperando ser descubierta y experimentada. A través de sus narrativas laberínticas, cierra la brecha entre lo que sabemos y lo que soñamos, empujándonos, como individuos, como sociedad, a evolucionar. El laberinto narrativo de Murakami continúa profundizándose y expandiéndose, incluso cuando el mundo que nos rodea cambia. La línea entre realidad y fantasía se desdibuja aún más, invitando a los lectores a profundizar en el ámbito introspectivo que él construye con tanta maestría. Es aquí donde la brillante mente de Haruki Murakami continúa entrelazando los hilos de la realidad y la fantasía, lo ordinario y lo extraordinario, dejando una huella indeleble en el panorama literario de nuestro mundo, que sirve no solo para fascinar y cautivar sino también para provocar, inspirar y, en última instancia, transfigurar.